Buenos días, soy Belén Estrella y estamos aquí con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, y vamos a conversar sobre la política agropecuaria, la política pública en referencia al agro en Ecuador. Esta entrevista es para Latin News y empezamos. Buenos días, don Rodrigo. ¿Nos puede contar qué representa el sector agrícola para Ecuador? La producción interna bruta industrial, más o menos hablamos de unos 15.000 millones de dólares. Esto en términos de Producto Interno Bruto, que sería ya descontando lo que es consumo interno, hablamos de 7.000 y pico de millones de dólares aproximadamente. El PIB está aproximadamente por 100, por tanto ahí están los porcentajes fácilmente. Sin embargo, cuando nosotros vemos que el sector agropecuario ecuatoriano cubre la demanda de alimentos a nivel nacional y además, al cerrar el año 2017, tenemos exportaciones que representan 10.300 millones de dólares entre lo que es agricultura primaria y agroindustria, y el sector petrolero 7.000 millones, poquito menos, 6.900, nos damos cuenta que la principal fuente de generación de divisas del Ecuador es el sector, y me ampliaría de agropecuario a agroalimentario para incluir lo que es agroindustria. Y el otro tema que es fundamental es que cuando revisamos las cifras de empleo, no necesariamente empleo pleno, sino dentro de la población económicamente activa, más o menos el 28% representa el sector rural, agropecuario. Entonces, estamos hablando no de un sector más de la economía, sino estamos hablando de uno de los principales sectores de la economía ecuatoriana. En términos de empleo, cuando tomamos lo que es producción primaria y sumamos factores como agroindustria, transporte, sacando datos un poco estimados porque el desglose individual no lo tenemos, más o menos hablamos de un 40% de la población económicamente activa Vinculada, en lo que es ¿no? agroalimentario, lo cual Perfecto. ya no es un sector de baja consideración. ¿Qué dinámicas han caracterizado a este sector? Bueno, las exportaciones han venido creciendo históricamente por iniciativa y esfuerzo privado fundamentalmente. La producción interna a través del tiempo ha ido creando lo que se llaman los precios mínimos de sustentación. Se han ido ampliando en algunos productos, pero no se ve que estos productos hayan generado un desarrollo y desempeño óptimo, pensando no solamente en consumo nacional, sino en un desarrollo hacia mercados externos. Porque al final del día lo que nosotros requerimos es si tenemos productos de alta calidad y tenemos productos únicos en el mercado, pues la lógica no es solamente pensar en un mercado interno de 16 millones, sino pensar en potenciar los acuerdos comerciales ya existentes, como son CAN, Mercosur, acuerdo con la Unión Europea, y el Ecuador acaba de plantear formalmente su intención de ser parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, pensar en que el Ecuador genere commodities para exportación o materias primas per se, no creemos que es el camino, sino por el contrario. Si el Ecuador es uno de los países más megadiversos del planeta, ¿por qué no pensar en potenciar los productos únicos del Ecuador o las características únicas de los productos? Y uno de los grandes ejemplos históricos es que el Ecuador exporta el 70% de cacao fino de aroma a nivel mundial. En este sentido, ¿qué otros productos? Porque a lo mejor pensando en productos de exportación, el banano, tenemos competencia. ¿Qué otros productos usted los reconocería como productos que nos hacen muy competitivos, más allá del muy reconocido cacao, ¿no? Yo me iría en este momento no a competitividad, sino a reconocimiento. Ok. Somos de los principales exportadores mundiales de palmito. Tenemos una posición importante en la que es exportación de brócoli, por las características lumínicas que tiene el Ecuador al estar ubicado en el centro del planeta. Las características propias de rosa Ecuador, de la rosa ecuatoriana, de flor Ecuador.
Pero cuando pensamos en el otro lado de la tortilla, que hablamos ya de lo que es competitividad, las mismas medidas que tienden a generar una forma de protección a productores, de manera indirecta, son medidas que generan una pérdida de competitividad pensando en mercados externos. Entonces, una de las batallas principales que se tiene en este momento es tratar de encontrar mecanismos de recuperar competitividad para potenciar los acuerdos comerciales. Si pensamos en productos lácteos, claro, se puede elaborar leche en polvo y exportar leche en polvo, pero tenemos una producción total de litros de más o menos 5 millones de litros en el Ecuador. No es una... Si exportáramos el 100% de la producción nacional en polvo, no es un volumen representativo en el mercado internacional. Pero si por el otro lado adoptamos un producto como la pitahaya amarilla, que es un producto único por el contenido de azúcar, los grados Brix de la pitahaya y el sabor que tiene la hacen muy apetecida, exportar desde el Ecuador se está complicando. Hay países que están sacando semillas del Ecuador para producirla en otras latitudes. Y ahí tenemos un problema. Tuvimos un problema con el espárrago. El espárrago por productividad no tenía problemas, pero por costos de producción sí tuvo problemas, tanto así que los cultivos de espárrago terminaron migrando hacia Perú, situación que estamos viviendo con la alcachofa. Entonces, sí hay que tener política pública de corto, mediano y largo plazo, pensando no solamente en cómo proteger al Ecuador al interior, sino cómo darle mercado a los productores, siendo la mejor forma de que estos puedan incrementar productividad y al incremento de productividad diluir costos de producción y ser más competitivos en el concierto internacional. El mundo se está globalizando y el Ecuador, más allá de cualquier discurso que a veces escuchamos, las acciones concretas nos dicen que nos estamos abriendo al mundo, pero nos estamos abriendo al mundo a la cola de nuestros países vecinos, lo cual nos obliga a no poder tomar las acciones que deben tomarse en los tiempos que deben tomarse. En este tema de política pública, en una de sus intervenciones en su blog, usted mencionaba que desde los 70 esto ha sido relegado, ¿no? ¿Qué cambió en los 70 para acá y desde los 70 y particularmente en los últimos 11 años, qué pasó con este sector en Ecuador? A ver, antes de los 70 recordemos que el Ecuador era un país agroexportador. Hablemos desde 1800 ya se exportaba cacao, cascarilla, luego para los 50 apareció el banano con iniciativa privada, luego siguió creciendo. ¿Qué quiebre tenemos en los 70? En los 70 comienza la explotación de petróleo. La explotación de petróleo en el Ecuador conlleva que el Estado tenga recursos directamente, no a través de impuestos, no a través de aranceles. Entonces, perdemos un concepto de política pública y comenzamos a tener políticas que se califican muchas veces, cambian la política por el gobierno, una inestabilidad impresionante a nivel de ministros de Agricultura, que a falta de una política pública y a falta de una política clara del mismo gobierno, a cambio de ministro de Agricultura, cambio de posiciones de qué se debe hacer. Y muchas veces lo hemos seguido, lo bajamos a territorio y tenemos el problema que cambiamos el viceministro y también pensamos reestructurar los conceptos en materia productiva. Entonces, no es qué política pública hemos tenido, es la absoluta ausencia real de política pública de corto, mediano y largo plazo. Actualmente la Constitución del Ecuador determina que es de política pública en esta Constitución, porque el Ecuador también ha cambiado en los últimos 40 años 4 constituciones. Hablamos de soberanía alimentaria, pero soberanía alimentaria es un concepto más de carácter, más hacia lo político que hacia lo productivo técnico. El concepto
productivo de FAO es seguridad alimentaria, la capacidad de producir y o adquirir alimentos nutritivos y sanos de manera suficiente, más o menos el concepto. Y ahí es donde debemos estar trabajando. En este momento, desde el sector privado, se están haciendo algunas acciones sobre un concepto que le puedo pasar la presentación, que es un concepto, no estamos en un proyecto en este momento, se llama Ecuador Agroalimentario. Trabajar en lo que es seguridad alimentaria, dando información nutricional, porque no es solamente alimentarse, no es nutrirse. Nutrirse es balancear los productos. Y por el otro lado, lo que es Ecuador para el mundo. ¿Qué tenemos para exportar que sea diferenciado? Recordemos los productos de Sierra Central, de Ambato, Mirabeles, Guaitambos, son productos que no hay en otras latitudes y que el Ecuador sí las tiene. La mora ecuatoriana, por temas de luminosidad, tiene unas características de azúcares propios que solamente la tiene la mora ecuatoriana. Podemos comparar al Ecuador en términos climáticos, geográficos y de luminosidad con Kenia, y básicamente Kenia y Nigeria, o sea, en el África, pero no hay más países. Entonces, esas características son las que debemos potenciar. Si pensamos nuevamente, y regreso a lácteos, ¿por qué no pensar en denominación de origen? ¿Por qué no pensar en un queso amasado carchense, un queso amasado lojano? Vi que el queso Manaba obtuvo la denominación de origen recientemente, ¿no? ¿Cómo? Vi que el queso Manaba estaba trabajando en este tema. Tema de queso Manaba, trabajar en denominación de origen, en los cuales, claro, las características de los animales, las características nutricionales, las características climáticas dan una condición y un sabor específico al queso que se produce en esa zona. Y estas denominaciones de origen, que no son marcas, son denominación de origen, es lo que ha generado la exportación de muchas zonas y de muchos productos diferenciados en Europa, como podemos coger el queso parmesano, podemos coger los vinos de Bordeaux, el mismo champán. Gouda, o sea, son ejemplos, el queso Gouda. Y podemos irnos de largo en eso. O sea, aquí necesitamos potenciar muchísimo la diferenciación, porque el Ecuador es un país pequeño en área, pero con un potencial productivo gigantesco y con un potencial de diferenciación pocas veces visto en el planeta. En este momento le pregunté desde política pública, pero ¿qué pasó desde el sector gremial? ¿Qué pasó desde asociaciones productivas en estos años? Porque generalmente la política pública va acompañada de lo que la sociedad hace, ¿no? ¿Qué pasó desde el otro lado? A ver, yo creo que más allá del gobierno de los últimos 10, 11 años, que era su pregunta, desde hace varios años sí ha habido una suerte de, y esto lo escribí en mi blog, que es el principio de divide y vencerás, un debilitamiento del sector gremial orientado a que el único que marca opinión es el Estado. En los últimos años se han creado sobre las 5.000 asociaciones agropecuarias. Esto en los últimos 10. Ya al 2007 teníamos alrededor de 5.000, ahorita tenemos alrededor de 9.000. Entonces, esta dispersión genera una dificultad mayor de llegar a acuerdos. Entonces, convertimos a la estructura política del Estado en una estructura orientada a un clientelismo político con fines electorales más que un desarrollo productivo. Entonces, ese es un tema que sí nos ha ido afectando. Si nosotros vemos las estructuras gremiales, y no es de desconocer Colombia, una estructura de la Federación de Cafetaleros de Colombia tiene absolutamente integrada la cadena con productores, con procesadores, industria, una banca que aporta en el financiamiento y una cadena de distribución a nivel internacional. La misma situación la podemos ver en lo que la Federación Nacional de Ganaderos, a quien la están debilitando por el tema político, pero hay 17 federaciones
con fondos gremiales para fiscales para construir sector. Y como le mencionaba anteriormente, el mejor apoyo que le podemos dar a los productores nacionales es darles mercado y competitividad, porque eso les permite crecer. Cuando crecen, se asocian, hacen trabajo cooperativo. Ya no es la asociatividad por asociarse a ver qué beneficio tenemos desde un gobierno u otro, sino es asociatividad productiva. Cómo en grupo podemos producir mejor, podemos producir algo más estandarizado, con miras a quién lo va a consumir. Y esa es una nueva óptica que estamos tratando de implementar desde Cámara de Agricultura, inclusive en las alianzas con las asociaciones de fabricantes de alimentos y bebidas. ¿Para qué? Para pensar qué producir en función de qué es lo que el consumidor exige. Y ya no es solamente ahí un qué, sino un cómo producir. Si debemos producir orgánico u otra forma. En este tema de cómo, voy a mencionar un factor, el tema tecnológico ha sido muy recurrente como una limitación en Ecuador. Entonces, tan solo tomando este factor, ¿qué otros factores el Ecuador necesita para ser competitivo, para ser un productor de leche competitivo, para ser un productor de cacao competitivo? ¿Qué factores hacen falta? Un factor primario yo creo que es educación. El momento que hay una mejor articulación con industria y consumidores, nosotros vamos identificando qué es lo que el consumidor busca para articular la cadena en la dirección que no estamos acostumbrados, que es satisfacer necesidades de consumidor y no solamente mejorar a productor. La tecnificación en el Ecuador se ha dado en contados sectores y en contados productores de diferentes sectores. En el caso ecuatoriano de la leche, todavía tenemos muchísimo por hacer. La productividad promedio por vaca es baja. El número de hatos, curiosamente, hicimos un análisis hace unas pocas semanas en que veíamos que países productores de leche, hablemos de Nueva Zelanda, Estados Unidos, principalmente en leche líquida, la zona de California, y tomamos obviamente un ejemplo latinoamericano como Argentina, veíamos que el número de hatos iba en descenso, pero que el número de animales por hato iba en un incremento importante. Datos sueltos, Nueva Zelanda hablamos de sobre los 420 animales por hato. Estados Unidos estamos hablando de cerca de 180, 170. Argentina alrededor de 220. El Ecuador está hablando de más o menos 5 animales por hato. Entonces tenemos una dispersión geográfica de microproductores que, por el contrario, tienen potencial productivo, tienen capacidad de hacer grandes cambios, pero necesitan una articulación cooperativa en función de consumidores. El consumo de lácteos en el Ecuador de los 110 litros habitante año que manejábamos hace 4 años, 5 años, a través de una política pública no debidamente articulada, me parece a mí, que generó un etiquetado nutricional que distorsiona la información, terminamos en un consumo de que bordea los 85. O sea, estamos bastante bajo de lo que la FAO exige, ¿no? Que está por 150, que dicen que un país que se nutre... Mínimo 150, nosotros estamos peleando los 80, 85, pero este problema no es un problema solamente de que los productores no tengan a quién vender la leche, porque obviamente a menor consumo, menor captación industrial y mayor problema a los productores que quieren subir un litrito más y no pueden. Por el contrario, esto genera un problema que se evidencia en las cifras del Ministerio de Salud Pública de desnutrición crónica infantil que está bordeando el 25%. Entonces, y esto es en el caso de la leche, pero podemos ir analizando el tema de huevos, podemos ir analizando el tema de carne de pollo, el carne de res, carne de cerdo, el mismo consumo de verduras, que tienen micronutrientes importantes, no tienen los aminoácidos esenciales como los tiene la proteína animal, y tienen la cantidad de verdura que se requiere para compensar un pedazo de proteína
en carne, leche o huevo es mucho más grande. O sea, la asimilación al cuerpo de lo que es proteína animal versus proteína vegetal, la proteína vegetal es mucho menor, pero tampoco tenemos un consumo que podríamos decir estamos creciendo y estamos compensando de alguna manera más allá de las cantidades. Un poco hacia la diferenciación, cambiando un poco el área, hacia la diferenciación entre el mercado local, el productor que produce para el mercado local, y cuál es la diferenciación con el productor que va hacia producto de exportación. Hay dos diferencias. La primera, que no debería existir, que estamos apuntando a un producto de mejor calidad para el mercado internacional, cuando realmente no deberíamos estar apuntando a una diferencia en calidad de producto, pero sí, lamentablemente, sí se da. La otra diferencia sustancial muchas veces es en la mente del productor, porque esperamos a veces que el gobierno se haga cargo del excedente de producción que no podemos comercializar, cuando lo natural debería ser generar excedentes del mercado nacional para poder generar líneas de exportación crecientes. Eso nos ha pasado en algunos productos, y un producto que es interesante, que nace en los años 90, y nace en los años 90 es el camarón, y actualmente está peleando el primer punto sobre las exportaciones con banano, que tiene más de 50 años de desarrollo. Pero ¿por qué nace el camarón? Porque para los 90 teníamos un sinnúmero de regulaciones y, desgraciadamente, sobreregulaciones de cómo manejar la tierra, cómo manejar la producción, que derivaron en que haya gente que quería producir, quería crecer, quería hacer algo, y lo que quería era poder hacerlo sin tanta traba. Y el sector de camarón era un sector no regulado, que era producción de un producto en tierra, en agua, o sea, se utiliza tierra, pero es un producto de agua, y le permitió crecer a niveles como están ahorita, peleándose el primer puesto de exportaciones. Yo creo que sí tenemos un problema, no solo de regulaciones, sino de sobreregulación. Y la sobreregulación en normativa, tanto legal, de leyes, de reglamentos, de acuerdos y técnica, muchas veces termina generando puntos grises, o peor aún, hasta contradicciones entre las diferentes normas técnicas, que a veces sí estamos viviendo, o normas jurídicas, que lo que hacen es restarnos competitividad porque debemos cumplir con una tramitología innecesaria. Llegando casi al final de la entrevista, una pregunta que le quería hacer es la parte laboral en el sector agrario, la mano de obra en Ecuador en esta parte. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los retos? A ver, yo creo que la mano de obra, las leyes laborales se revisan en los años 30, 20 y 30 a través de la primera revolución industrial, en donde la normativa laboral, ante ciertos abusos que se daban en esa época, tendió mucho a una protección del trabajador que es adecuada y es correcta. Esta protección se la dio orientada a los abusos del sector industrial fundamentalmente en ese momento. Actualmente eso se ha superado con creces. Pero eso se orientó también a que las regulaciones laborales estén considerando parámetros de trabajo dentro de ambientes controlados, bajo techo, con o sin calefacción, con o sin aire acondicionado, de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, y cada vez se han ido alejando más de una realidad que es el trabajar en el campo abierto. Una cosa es trabajar en una oficina con aire acondicionado o con café a la puerta, y otra cosa es trabajar en el campo con el sol o con la lluvia, o en ciertos países, inclusive hay épocas en las cuales no se trabaja porque hay producción sectorizada, porque hay nieve, o sea, no nos escondamos. Entonces, la regulación laboral que tenemos es extremadamente rígida, y eso sí, se ha sobre-rigidizado, no sé si la palabra exista, pero se ha vuelto muchísimo más rígida en estos últimos años, que ha derivado en que hay gente que está ya, cada vez el empleo pleno no crece en el Ecuador, es cada vez más complicado contratar,
hay normas que definitivamente no solamente que no aplican, sino que son hasta muy complejas de poder contratar gente, y deriva en que la informalidad ha seguido creciendo. Entonces, hay una nueva regulación en materia laboral, hay unos nuevos acuerdos, pero con el ánimo de proteger, entre comillas, les han puesto costos adicionales que más o menos bordean un 35-38% sobre el salario de la urbe. Estaríamos de acuerdo si es que estos acuerdos y estos contratos serían para trabajadores ocasionales, de que se le contratan el lunes o el jueves ocasionalmente, pero son contratos que están dentro del marco de la estabilidad laboral, tanto de jornada completa como de jornada parcial. Actualmente estamos nuevamente sentándonos con el Ministerio de Trabajo a decir, queremos formalizar. La formalización de los sectores es fundamental. Y en esto sí, para no dejarlo a un lado, la sobrenormativa, la sobreregulación termina generando informalidad por dificultad de cumplimiento. Las normas deberían ser, mientras más sencilla la norma, más fácil de cumplirla, más a gusto se siente el productor. En el momento que formalizamos el sector, tenemos inclusive más potencial de crecimiento. Y en este momento la informalidad en el sector rural es preocupante, inclusive por la misma competencia desleal. El formal cumple con todo, el informal tiene un sinnúmero de costos que no están considerados y compiten en igualdad de condiciones hacia consumidor final. Mi última pregunta es, ¿se están planteando cambios teóricamente desde el gobierno? ¿Hacia dónde es urgente que el gobierno destine política pública para el sector y que potenciaría el sector? Creemos y estamos convencidos que la política pública en materia agroalimentaria debería ser una política primeramente integrada en lo público, me refiero, Ministerio de Agricultura con sus entidades adscritas, Ministerio de Industrias con sus entidades adscritas, Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Salud Pública articulen acciones entre ellos, se pongan de acuerdo, ese documento pasa a discusión con el sector de gremial, cámaras y asociaciones, construimos algo pensando no solamente en cómo satisfacer necesidades puntuales del próximo año, los próximos 2 años, sino en cómo plantear política pública de desarrollo a no menos de 10 o 15 años plazo. Vemos que eso todavía no se está discutiendo mayormente. El proyecto Ecuador Agroalimentario precisamente plantea eso y con una orientación de estadísticas y proyecciones de, si ustedes me facilitan el trabajo, nos facilitan en términos más castizos, nos facilitan la vida en estos rubros, tributario, normativo y laboral, fundamentalmente, tenemos una capacidad de crecer en términos muy livianos y rápidos, entre un 12 y un 15% del Producto Interno Bruto solamente en materia agroalimentaria, distribuyendo lo que es producción primaria, creando mucho más investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos en materia agroindustrial y obviamente desarrollo de consumidores a través de platos únicos y dar una forma de cómo consumir estas maravillas agropecuarias que el Ecuador dispone. Don Rodrigo, le agradezco infinitamente su tiempo y la entrevista. Le voy a mandar la grabación y el momento que el reporte regional salga impreso, se lo mandaré a su correo, que le pido me proporcione, por favor. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un gusto entrevistarlo y en una futura ocasión espero volverlo a hacer. Belén, muchas gracias. Estamos prestos. Ha sido un gusto también.